Hoy comenzamos el Evangelio de Juan, pero siempre introducido por el Evangelio de Juan, lo comenzamos ya hace tiempo, pero el capítulo 6, un capítulo nuevo, introducido por este contexto de los Hechos de los Apóstoles que ya señalábamos días pasados, de cómo los apóstoles vivían la bienaventuranza de los perseguidos, ¿no? Cuando los persigan y calumnian a causa de mí. Después de este paso por el Sanedrín y este sabio consejo del maestro de Pablo, Gamaliel, de que deje correr el tiempo, ya dirá, porque si es una cosa de los hombres, como tantas revoluciones, tantas cosas que pasaron a través de la historia y que hoy simplemente son recuerdos, o ya casi ni eso, porque cada vez menos la gente repara en lo histórico, ¿no? Entonces pone estos ejemplitos de Teudas y de Judas en Galileo, que fueron de revueltas sociopolíticas, digamos, económico-sociopolíticas, inclusive, por supuesto que con la mentalidad oriental, que no separa lo político de lo religioso, porque por ejemplo este tal Teudas quería hacerlos cruzar el mar a pie enjuto como Moisés, y claro, no podía, terminaron matándolo los discípulos. Poco en paréntesis, pónganlo porque no quiero banalizar la palabra de Dios nunca hay banalizarla, pero un poco el cuento de la Andricina, ¿se acuerdan de ese que se creía Jesús, había hecho 12 apóstoles y para Semana Santa los quería matar? Entonces uno medio como que quería, pero el otro dice no, y a ver si nos resucitamos, y fue al comisario. El comisario le dijo, mire, usted mátelo, pero si al tercer día no resucita, mató preso, dice. Un poco, y claro, al Teudas le pasó un poco esto, ¿no es cierto? Vuelvo a decir lo mismo, el texto en el contexto, no para banalizar, pero quiero decir que muchas veces tenemos que utilizar la mente y la claridad y la razón para también discernir. Como decía Jesús, le decía a Nicodemo, si no me creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo me van a creer cuando les hablo de las cosas del cielo? Entonces tenemos que usar el sentido común. Y a veces un chiste, tout court, por el lado breve, nos puede hacer entender bien por dónde va la reflexión, ¿no? Y el sentido común en las cosas de Dios y en las cosas del mundo, porque la inteligencia es una para las dos cosas, ¿no es cierto? Y entonces termina la perícopa de los Hechos de hoy. Los discípulos, los apóstoles, daban gracias a Dios por considerar que podían sufrir algo a causa de Él, por considerar dignos de sufrir a causa del Evangelio. Pidamos al Señor la gracia también de la valentía, no solamente para el anuncio, sino para vivir el Evangelio, cada uno de nosotros. Vivir el Evangelio muchas veces requiere un esfuerzo, una valentía, un testimonio. Y el Evangelio, no me voy a detener mucho, simplemente comenzamos hoy el capítulo 6, que durante 8 días vamos a leer de lunes a sábados este capítulo 6, que como en la estructura del Evangelio de Juan hay un milagro y luego un discurso. En este discurso del capítulo 6 es el discurso famoso del pan de vida, que nos viene muy bien porque precisamente la Eucaristía conmemora la Pascua, y hay un binomio fundamental entre fe y Eucaristía que nosotros tenemos que ir profundizando día a día. Los signos son abundantes, los números, se acercaba la Pascua, dice explícitamente Juan, el tema del verde, la primavera, precisamente la Pascua, el tema de los números, 5 panes, el Pentateuco, los 2 pescados, las 2 naturalezas de Cristo, podría ser otros simbolismos que podríamos encontrar en la Biblia, las 12 canastas, el nuevo pueblo de Dios que reparte el pan, el signo mismo, que evidentemente es un milagro porque lo cuentan de una manera muy específica los 4 evangelistas, no hay duda evidentemente de este milagro, y por otro lado también el signo del compartir, porque Dios como se encarnó, como digo muchas veces en la frase de Santo Tomás, gracia supone natura te perficiateam, la gracia supone la naturaleza y la perfecciona. Entonces Él quiere colaboración. Él podría haber, siéntense, mete en la canasta y crea los panes directamente, no, los multiplica, porque quiere que uno contribuya, con poquito para tanta cantidad, pero quiere que uno contribuya con lo propio.
y que uno también haga el esfuerzo también de discernir. El contribuir por lo propio significa compartir, además tengo que compartir. El milagro de Dios también consiste en la conciencia que nosotros tengamos que tenemos que compartir nuestros bienes, nuestros talentos, no solamente como comunidad, sino también como individuos personales. De esa manera el mundo cambiaría de una manera sustancial. Yo recuerdo cuando visité Egipto, hacía mucho calor, bueno, pero más allá de eso, ver los barrios pobrísimos, una cosa muy curiosa, que en los cementerios vive gente. Entonces había un guía y le preguntaba yo a este guía de cómo era el tema social, porque a pesar de tantísima pobreza, se veía todo muy tranquilo, seguro. Tampoco es que andaban a noche, porque el mundo musulmán vieron que no pueden tomar alcohol. A ver, uno puede conseguir en determinados restaurantes y demás un vinito, pero sale una fortuna, así que uno comía en lugares muy buenos, comen muy sano, en fin. Y entonces nos decía este guía que en general el musulmán, cuando vive en un barrio, los que tienen más cubren las necesidades básicas del que tiene menos. Entonces lo decía también de una manera muy práctica. Dice, porque si uno tiene un auto bueno y el vecino no tiene nada y vos no lo ayudás, cuando pasaste raya el auto, decía. ¿Ven? Hasta por un motivo humano uno tiene que hacer el bien al otro, no sé si me explico, ¿no? Cuanto más cuando nosotros queremos compartir la Eucaristía, vuelvo a decir lo mismo, el binomio, ¿no? Fe-Eucaristía, cuánto lo tenemos que ir tratando, también por el hecho del acostumbramiento. Nosotros que tenemos la gracia de tener la Eucaristía todos los días, por ahí nos acostumbramos, sin embargo, tiene que ser un momento especial de un encuentro pascual, con todo lo que eso significa, de muerte, de ofrecimiento, de resurrección, de vida, de entrega, de compartir. Que la Santísima Virgen nos acompañe también en estos días para que podamos, a través de la palabra de Dios, de este capítulo 6 del Evangelio de Juan, profundizar en nuestro conocimiento, en nuestra entrega y en nuestra vivencia cada vez más cristiana y más madura de la Eucaristía que celebramos. Que así sea. Que así sea.